En este vídeo seguimos trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será programar el botón verde, el botón de más información, para que me abra un modal con los datos del contacto. Hasta ahora teníamos una tarjeta del contacto donde ya veíamos toda la información, pero a partir del siguiente vídeo estas tarjetas las vamos a reducir para que únicamente se vea el nombre del contacto y su imagen de perfil. De modo que de un vistazo podremos ver muchos más contactos. Y a través de este botón que vamos a programar, del botón más, podremos ver un modal con todos los datos completos de ese contacto. Y como en el futuro todavía vamos a añadir más datos al contacto, pues la forma de verlos será a través de este botón verde. Bien, vamos a ello. Bien, como podéis ver, tengo abierto el archivo main.html, donde teníamos el código principal de la página, con los botones superiores, el div para los contactos, el div para las notificaciones y finalmente el modal, que me servía tanto para crear nuevos contactos como para modificarlos. Pues bien, ahora lo que haremos será crear un nuevo modal que me servirá para ver la información del contacto. Entonces, vamos a crear aquí un comentario y le vamos a poner modal info contacto. Y para diferenciarlo, pues aquí pondremos modal crear modificar contacto. Y para ir más rápido, lo que voy a hacer es copiar este modal, lo voy a pegar aquí abajo y voy a ir eliminando todo lo que no quiero. Por ejemplo, parte de la derecha voy a eliminar todo lo que hay dentro y en parte de la izquierda lo mismo. Y ahora en vez de poner parte izquierda y parte derecha, vamos a poner parte superior y parte inferior. Ya que en este caso lo que quiero son los datos del contacto en la parte superior y bajo la imagen del contacto. Y además también vamos a eliminar el formulario, ya que ahora no tenemos ningún input. Vamos a eliminar la etiqueta del form y el cerrado del form. E incluso vamos a quitarle el header. Con ello tendremos un body y un footer. Y además en el footer también voy a quitarle este botón. Únicamente dejaremos el botón de cancelar, que me servirá para cerrar el modal. Y ahora lo siguiente pues será cambiarle el ID al modal. En este caso pues vamos a llamarle, por ejemplo, info contacto modal. De momento el área label lo voy a dejar en blanco, luego ya veremos qué ponemos ahí. Además este modal no quiero que sea muy grande, le voy a quitar el modal LG para que sea un poquito más pequeño. Y ahora este div realmente es el que va a contener toda la información del contacto. Y tal y como he dicho antes, como lo que quiero es tener en la parte superior los datos y en la parte inferior la imagen, quiero que actúe en formato columna. Por lo tanto, con este de flex le estoy indicando que es un flexbox, que está alineado en horizontal al centro, en vertical al centro, pero además vamos a ponerle flex column. De este modo pondrá este div arriba y este div bajo. Y además para separarlos, pues vamos a quitarle esta clase y vamos a ponerle, por ejemplo, un margin de 3, tanto a la parte superior como a la parte inferior. Y ahora lo siguiente sería incluir aquí los datos del contacto y aquí la imagen del contacto. De hecho, aquí voy a poner ya la etiqueta imagen. Y ahora aquí vamos a tener, en primer lugar, un h3 para el nombre, luego un div para el correo y otro div para el teléfono. Bien, vamos a empezar en primer lugar estilando lo que será el nombre. Para ello vamos a ponerle una serie de clases de Bootstrap. Por ejemplo, vamos a empezar con el text uppercase para que me ponga el nombre en mayúscula. Además lo vamos a poner centrado, text center. Lo vamos a poner en negrita y finalmente un margin bottom 2 para separarlo del correo y del teléfono que van bajo. A continuación, para poder modificar este campo a través de JavaScript, debemos identificarlo de algún modo. Entonces vamos a ponerle un ID, que será, por ejemplo, nombre info contacto. Y luego aquí tenemos un div donde pondremos el correo. Entonces aquí en primer lugar vamos a poner un icono, haremos un class envelope fill. Esto se corresponde con las clases de Bootstrap del icono del correo. Y a continuación margin end 2 para separar lo que es el icono del texto, en este caso del correo. Luego un h5 donde vamos a poner el correo como tal. Entonces además aquí vamos a poner un class margin end 4. Ya que a continuación vamos a poner un icono de copiar y como ese icono de copiar no quiero que esté pegado al nombre del correo electrónico, pues para separarlo un poco vamos a poner este margin end 4. Esto será el margen que dejaremos por la parte de la derecha.
Y además también vamos a ponerle un ID para poder identificarlo a través de JavaScript y modificar este campo. Entonces aquí será correo info contacto. Y luego ahí abajo el icono que me servirá para copiar ese correo al portapapeles. Entonces aquí también me hará falta un ID para poder más tarde asociar un evento que copie el contenido de este ID y lo guarde en el portapapeles. Por ejemplo, vamos a poner copiar correo. A continuación, una serie de clases de Bootstrap. En primer lugar, el icono, vamos a seleccionar el bClipboard, que es el icono que simula el portapapeles. Y además vamos a crear una clase específica en CSS, pero vamos a poner botón copiar. Y algo que vamos a hacer para que estos iconos queden centrados respecto al texto es poner que este div actúe también como flexbox y a través del align items center lo que haremos será centrarlo de forma vertical. Entonces este div lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, ya que es muy parecido al del teléfono. En lo único que va a cambiar pues es el icono que utilizaremos. Aquí será telephone y el ID, pues en este caso va a ser telf info contacto. Con esto ya tendríamos que es el nombre, correo y teléfono. A continuación definiremos la parte inferior. Aquí de momento el src no nos hace falta, ya que lo añadiremos a través de JavaScript. Entonces para ello pues nos hará falta un ID también. ID, vamos a llamarle img info contacto. Y en el atributo alt pues vamos a ponerle vista previa de la imagen del contacto. Y además también vamos a estilar un poco, utilizaremos alguna clase de Bootstrap. Por ejemplo, vamos a ponerle un borde, que ese borde sea de anchura 4, que sea de color oscuro y que tenga los bordes redondeados. Bien, y de momento con esto ya tendríamos lo que es el modal. Ahora además pues nos haría falta indicarle que cuando hagamos clic en el botón más de cualquier contacto me abra este modal y me lo rellene con los datos del contacto. Entonces para hacer esto vamos a ir al archivo modales.html y vamos a crear una función muy similar a la que tenemos aquí de abrir modal modificar contacto. Esta función estaba asociada al botón modificar. Entonces, cuando creamos ese botón modificar, teníamos acceso al contacto que queríamos modificar. Por lo tanto, como aquí tenemos disponible ese objeto contacto, con los datos del contacto, en la función que vamos a crear ahora también lo tendremos disponible. Haremos un function, por ejemplo, abrir modal info contacto, abrir modal info contacto. Y recibiremos pues, un objeto de tipo contacto con los datos del contacto pues, que queramos mostrar la información. Entonces aquí en primer lugar pues, podríamos hacer obtener datos. Y esto sería igual que lo hacíamos aquí. Vamos a hacer un control C. Y la única diferencia pues, es que aquí no tenemos apellidos, lo tenemos todo en una única línea. Entonces vamos a quitar los apellidos. Y aquí los IDs los deberemos sustituir por los IDs que acabamos de crear en el modal. Entonces, si volvemos al main, el nombre lo tenemos guardado en nombre info contacto, control C, control V. El correo lo tenemos guardado en correo info contacto, control C, control V. El teléfono en telf info contacto, control C, control V. Y finalmente la imagen la tenemos guardada en img info contacto, control C y control V. Entonces aquí deberíamos hacer un ligero cambio ya que vamos a mostrar nombre y apellidos. Entonces pues concatenaremos con un espacio en blanco y a continuación vamos a concatenarlo con contacto.apellidos. Aquí debéis recordar que este contacto es un objeto de tipo contacto. Este objeto de tipo contacto lo creamos en esta función al extraer contactos. Entonces aquí teníamos el nombre, apellidos, correo, teléfono, la URL de la imagen y finalmente la fila donde estaba ese contacto en la hoja de cálculo de Google Sheets. Toda esa información la tenemos disponible dentro del objeto contacto. Y una vez tengamos ya los datos dentro del modal, pues faltaría mostrarlo. De hecho, vamos a copiar este código y lo vamos a pegar, ya que es muy parecido. Lo único que debemos cambiar pues, es el ID del modal. En este caso, le hemos llamado info contacto modal. Control C y control V. Entonces, a esta función le debemos pasar un objeto de tipo contacto y a partir de ese objeto extraerá los datos y rellenará los campos del modal. Una vez tenga el modal completo, luego ya lo muestra. Entonces ya en último lugar deberíamos ejecutar esta función en algún lugar.
¿Dónde la vamos a ejecutar? Pues cuando hagamos clic en el botón verde, en el botón del más. Esto lo teníamos ya prediseñado, el botón, y lo teníamos en la clase botonescontacto.html. Pues aquí teníamos el botón info contacto, el botón borrar contacto y el botón modificar contacto. Entonces aquí, cuando lo creamos en su momento, pusimos en el onClick un nombre de una función que todavía no habíamos ni creado. Pues aquí simplemente sería cambiar ese nombre por el que acabamos de crear. Entonces vamos aquí a modales y el nombre sería abrir modal info contacto, control C y control V, y pasándole el objeto de tipo contacto. Entonces, si recordáis de vídeos anteriores, esto lo creábamos todo en una misma función. Teníamos una función que creaba los 3 botones. Si vamos, por ejemplo, a tarjetas, pues lo podemos ver en esta función, crear botones tarjeta. Aquí ya teníamos el contacto guardado en un objeto y a partir de ese objeto pues podíamos crear el botón para borrar, pasándole el objeto, el botón para modificar, pasándole ese mismo objeto, y finalmente también lo podemos utilizar pues, para crear el botón info contacto, ya que necesitamos esos datos para poder mostrar los datos del contacto en el modal. Bien, y con esto ya lo tendríamos todo, pero voy a volver antes al modal, ya que he hecho una prueba y tengo aquí un fallo. Y es que cuando abrimos el modal info contacto no debemos poner el punto value. Esto se pone si es un input. Como no son inputs y son H3 y H5, pues debemos poner text content. Control C, control V, control V. Entonces ahora sí, vamos a guardarlo todo. Haremos un push. Volveremos al navegador. Actualizaremos. Vamos a mostrar los contactos. Y ahora cuando hagamos clic en el más, como podéis comprobar, pues me aparece el nombre arriba centrado. Luego tenemos el correo y el teléfono. Y además los 2 botones de copiar. Y ahora lo siguiente va a ser programar estos 2 botones para que cuando hagamos clic en ellos me copie tanto el correo como el teléfono. Y además los vamos a alinear para que estén uno encima de otro y más separados. Esto lo haremos poniendo un margin left auto para que me coloque este botón justo abajo del otro. Y si seleccionar cualquier otro contacto, pues me muestra los datos de ese otro contacto. Christopher, Russell, etc. Bien, vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code. Vamos a ir al main y vamos a modificar el botón de copiar. De hecho, había creado ya la clase, pero todavía no la había añadido al CSS. Entonces vamos a copiar el nombre de esta clase, control C, iremos al CSS y control V. Entonces aquí en botón copiar, lo que vamos a indicarle es el margin left auto, para que me lo coloque a la derecha. Luego además vamos a ponerlo un poquito más grande, haremos un font size de 1.5 rem. E incluso vamos a hacer un hover para que cuando nos coloquemos encima me lo ponga en color verde. Esto lo haremos poniéndole, pues por ejemplo, nuestro color verde oscuro. Y además haremos que se haga un poquito más grande. Por ejemplo, vamos a poner un transform y vamos a poner la escala a 1.2 para que crezca un poco. Y de forma adicional vamos a añadir un tooltip al botón de copiar para que se sepa realmente cuál es el funcionamiento de ese botón. Entonces vamos a volver de nuevo al navegador y aquí tengo abierto los tooltips de Bootstrap. En primer lugar aquí me aparece el código que debería copiar para que funcionen los tooltips y realmente un tooltip es lo siguiente, pues cuando nos colocamos sobre algún elemento nos sale el típico mensaje indicando pues qué es lo que hace ese botón. Entonces para aplicarlo sobre estos botones, lo único que debería hacer es indicarle database toggle tooltip. Luego además podría indicarle si lo quiero arriba, a la derecha, abajo o a la izquierda, indicándole pues el database placement. Yo en mi caso lo voy a poner a la derecha. Y finalmente el title es el contenido, el texto que tendrá ese tooltip. De hecho esto lo voy a copiar ya que es exactamente igual, lo único que cambiará será el mensaje. Volveremos a Visual Studio Code y en el main, en cada uno de los botones de copiar lo vamos a incluir. Entonces, después de las clases, vamos a pegar aquí database toggle, database placement y aquí, por ejemplo, como vamos a copiar el correo, pondremos de title copiar correo. Y bajo, pues vamos a hacer lo mismo, pero para copiar teléfono. Control V y aquí copiar teléfono. Y además debemos incluir el código que he mencionado antes en la parte superior. Me indica que para habilitar los tooltips debo copiar este código en JavaScript. Lo copiaremos y lo vamos a colocar, por ejemplo, en el archivo JS, bajo de todo,
donde ya en el último vídeo habilitamos los popovers. Pues aquí ahora en este caso vamos a habilitar los tooltips. Entonces ahora podríamos guardarlo todo y ver qué tal está quedando. Haremos de nuevo un push. Se ve que he tenido problemas con la conexión. Haremos de nuevo un push. Ahora sí, vamos a volver al navegador. Volveremos al proyecto, actualizaremos. Mostraremos las tarjetas de los contactos. Y ahora cuando hagamos clic en el más, ahora sí me aparecen los dos botones alineados. Y cuando me coloco encima de cada uno de ellos ya me indica pues copiar correo o copiar teléfono. Y además hace un poquito más grande esa escala 1.2 y en color verde oscuro. Entonces lo siguiente ya para finalizar sería programarlo para que cuando hagamos clic en cada uno de estos botones se copie tanto el correo como el teléfono. Entonces para hacer esto de nuevo vamos a volver a Visual Studio Code y esto lo haremos a través de eventos que asociaremos a el ID copiar correo y al ID copiar correo. Los dos se llaman igual, vamos a cambiarlo, copiar correo y copiar telf. Entonces ahora vamos a ir al JS, que es donde tenemos los eventos. Y aquí si recordáis, pues en la parte superior teníamos primero las constantes y luego aquí una serie de eventos. Entonces el último que hicimos fue el drop. De hecho voy a separarlo un poco ya que estas funciones de abajo no son eventos. Y ahora por ejemplo voy a copiar este evento, control C, lo vamos a pegar aquí abajo. Cambiaremos el ID y en vez del evento de drag leaf es el click. Esto lo vamos a borrar. Y aquí pues el ID era copiar correo. Y si no recuerdo mal el otro era copiar telf. Entonces vamos a copiar esto. Control C y control V. Y pondremos aquí copiar telf. Y una forma rápida de pegar contenido pues a través de la API del clipboard. Esto lo podemos hacer con un navigator.clipboard.writeText. Entonces aquí debemos ponerle cuál es el contenido que queremos copiar al portapapeles. Entonces en primer lugar nos lo vamos a guardar. El contenido lo vamos a tener, por ejemplo, pues en let correo document getElement by ID. Entonces aquí vamos a poner el H5 donde está el correo, pues que lo tenemos en correo info contacto, control C, control V y finalmente text content. Lo que queremos es el texto de ese H5. Entonces, navigator, clipboard, write text y entre paréntesis le vamos a poner el correo. Y exactamente igual pues para el teléfono, control C y control V. La única diferencia que aquí es telf info contacto. Si volvemos al main, aquí es donde tenemos el teléfono del contacto. Esto incluso se podría hacer en una única línea. Por ejemplo, podríamos coger todo este código, control X y pegarlo aquí. Y en el de arriba lo mismo. Podríamos hacer un control X y pegarlo aquí. Entonces al final esto según como más os guste. Desde mi punto de vista creo que es menos legible de este modo. Aunque tengamos dos líneas de código de la otra forma, pero creo que se lee mejor. Pero bueno, eso ya decidid cómo os gusta más. Yo lo voy a dejar en dos líneas. Y algo que debemos tener en cuenta es que esto nos devuelve una promesa. Entonces, asociado a esa promesa, pues tendríamos el then, si todo ha ido correctamente. Entonces aquí podríamos ejecutar una función si todo ha ido como queremos. E incluso, si ha habido algún problema, pues podríamos utilizar el catch. Y lo mismo, podríamos ejecutar la función que queramos si han habido problemas. Aunque normalmente, pues el copiar suele funcionar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es interesante si queremos dar una retroalimentación a este proceso. De hecho, es lo que vamos a hacer luego. De momento vamos a guardarlo. Archivo, guardar todo. Y vamos a comprobar que funciona. Haremos un nuevo push. Volveremos al navegador. Actualizaremos. Mostraremos tarjetas. Si por ejemplo copiamos este correo y lo pego aquí arriba, control V, como podéis comprobar, me lo ha pegado perfectamente. Y lo mismo con el teléfono. Si ahora hago clic en copiar teléfono y hago un control V, también me ha copiado ese teléfono. Entonces está funcionando de forma correcta. Pero lo ideal pues sería que me diera alguna retroalimentación de que se ha copiado. Esto lo podríamos hacer pues a través de esa promesa. Cuando se copie correctamente, podríamos cambiar el contenido de este icono y cambiar el contenido del tooltip. Y pasado un tiempo, pues podríamos reiniciarlo y dejarlo como estaba al principio. Entonces, ya con esto terminamos. Vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code.
Entonces aquí lo que podríamos hacer pues es, por ejemplo, modificar el icono a través de this.classList.remove. Entonces aquí, como sabemos que la clase es bClipboard, la vamos a quitar. Y lo que haremos será añadir this.classListAdd, una clase pues que, por ejemplo, sea la del check LG. Y además, por ejemplo, el title lo vamos a poner a correo copiado. Pero claro, luego ya se quedará este icono para siempre. Por lo tanto, si quisiéramos que al cabo de un tiempo volviera el icono a ser el mismo, pues podríamos hacer un set timeout y aquí, por ejemplo, hacer un function y la función vamos a ejecutarla a los 2000 milisegundos y además, aquí importante, pues vamos a pasarle a través de un parámetro ese objeto que queremos modificar, ya que el set timeout no tiene el this. Entonces aquí pues podríamos hacer, por ejemplo, un let icono igual a this. Y a ver, no es que el set timeout no tenga this, sino que el this asociado al set timeout es el window. Por lo tanto, debemos guardarnos de alguna forma ese elemento cuyo ID es copiar correo. Y también algo importante es que cuando hemos utilizado el then, cuando la promesa se ha resuelto de forma satisfactoria, aquí he utilizado una función de flecha. Si no utilizara la arrow function esta de aquí, este this tampoco funcionaría bien, ya que en ese caso este this tendría el scope sobre la función que declaramos aquí. Entonces se deben tener en cuenta estos dos casos. Entonces, una vez hayan pasado esos 2000 milisegundos, pues icono.classList remove. Aquí lo que haremos será eliminar la clase bCheckLG y entonces añadir la otra, bClipboard. Y además, pues el title, icono.title, copiar correo, que es el mensaje que teníamos al principio, copiar correo. Y ahora aquí, teóricamente, esto debería funcionar. De hecho, el catch este lo voy a quitar ya que no nos hace ni falta. Si hay algún tipo de error, pues que no se copie nada. Entonces, como digo, esto debería funcionar, pero lo que sucede es que este tooltip, al estar ya mostrándose, no va a cambiar el contenido. Debemos eliminar del DOM esa información y luego volver a mostrarla. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si volvemos a la documentación de Bootstrap, en Tooltips, tenemos una serie de métodos pues, que me permiten destruir y ocultar, habilitar, deshabilitar, e incluso tenemos el getInstance para obtener la instancia y el getOrCreateInstance, que lo que hace es devolver la instancia si no se ha creado y si no la crea y la devuelve igual. Entonces, a partir de estos métodos, pues podríamos hacer lo siguiente. Vamos a copiar este código, Control-C, volveremos a Visual Studio Code y aquí pegaremos Bootstrap Tooltip getOrCreateInstance. A través del this haremos un show. Pero antes vamos a destruirla. Entonces, para hacer esto, haremos un Control-V y aquí vamos a hacer un getInstance. Entonces, obtenemos la instancia a través del this y eliminamos la información. Una vez la hemos eliminado, esa vista previa que teníamos del tooltip será destruida y se mostrará ya con la nueva información. Y esto lo debemos hacer tanto cuando hemos hecho clic y se ha copiado correctamente, como después, en el set timeout. Aquí la diferencia es que en el set timeout no tenemos el this, lo tenemos en icono. Control-C, Control-V y Control-V. La diferencia es que en vez de hacer un show, aquí haremos un hide, para que cuando pase el tiempo desaparezca. Voy a guardarlo todo. Vamos a hacer de nuevo un push. Volveremos al navegador. Actualizaremos el proyecto. Mostraremos los contactos. Y ahora cuando hagamos clic en cualquier contacto, fijaros que ahora cuando me coloco encima me aparece copiar correo y copiar teléfono. Y si hago clic, cambia y me pone correo copiado. Y a los 2 segundos se deshace. Y si, por ejemplo, hago un Control-V, pues puedo comprobar que se ha copiado el correo. Y con el teléfono no funciona porque no lo hemos hecho, pero realmente el código es el mismo. Entonces vamos a volver a Visual Studio Code y ahora sí terminamos con eso. Pero como no quiero duplicar código y aparte no me termina de convencer, como lo estamos mostrando, haremos un pequeño cambio y será el siguiente. Vamos a volver de nuevo al navegador. Y cuando nos coloquemos justo encima del botón de copiar, no vamos a mostrar ningún tooltip. Únicamente se mostrará
cuando hayamos hecho clic y se haya copiado. Y en ese momento simplemente nos dirá copiado, pondrá el icono en forma de check y a los 2 segundos desaparecerá tanto el check como el tooltip. Entonces, para conseguir esto y que no me muestre ningún tooltip, vamos a deshabilitarlos. Entonces, volveremos a Visual Studio Code y ese mismo código que acabamos de añadir para habilitar los tooltips lo vamos a quitar. De este modo los tooltips no se van a mostrar, únicamente se mostrarán cuando nosotros los instanciemos. Entonces esto lo voy a quitar y sobre este código vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una función auxiliar que se llame, por ejemplo, copiar contenido. Y aquí vamos a recibir tanto el icono que queremos modificar como el ID del elemento donde estará el texto que queremos copiar. Entonces aquí abriremos unas llaves y realmente nos guardaremos ese texto a través de document getElement by ID, recibiremos ese ID y finalmente el text content. Esto realmente es lo mismo que hacemos aquí. A continuación, a través de la API del portapapeles, copiaremos ese texto, .writeText, y le pasaremos ese texto, y tal y como he dicho antes, este método devuelve una promesa. Si esa promesa se ha resuelto de forma satisfactoria y se ha copiado ese texto, entonces ejecutaremos el then. Entonces aquí abriremos una función que realmente será todo el código que teníamos ya antes. De hecho, lo vamos a copiar, control C y control V. La diferencia es que como ahora quiero que sea genérico para cualquier icono, simplemente vamos a poner copiado. Y como no tendremos todavía la instancia, podemos quitar esta instrucción de aquí. De este modo será aquí, cuando hayamos hecho clic sobre el botón, cuando crearemos esa instancia y se mostrará el tooltip. Entonces ese tooltip se mostrará y lo único que pondrá será copiado. Y a continuación deberemos hacer el set timeout para a los 2 segundos restaurar ese icono y eliminar el tooltip. Todo esto además también lo vamos a poner en una función para tener el código un poco más separado que se llamará restaurar icono. Y aquí el dis lo vamos a cambiar también, ya que recibimos ese icono ya como parámetro. Por lo tanto, control C y control V. Y al restaurar icono lo mismo, vamos a pasarle ese icono. Entonces ahora aquí abajo podríamos crear esa función, function restaurar icono, recibiendo el icono. Y aquí lo que deberíamos hacer es el set timeout. De hecho, podríamos copiar esta parte de aquí, control C, control V. Aquí no nos hará falta ese parámetro del icono, ya que lo recibimos en la función. Y aquí únicamente, como queremos eliminar ese tooltip, le vamos a quitar el texto, lo vamos a eliminar, pero ya no lo vamos a volver a crear. Es decir, lo eliminamos y ya está. Luego, si en algún momento volvemos a hacer clic sobre el botón de copiar, ya se creará esa instancia. Con esto ya tendríamos el código mucho más separado y podríamos reutilizar esta función tanto para copiar el teléfono como para copiar el correo. De hecho, todo este código lo vamos a quitar. Entonces, ahora aquí el código se reduciría mucho. Lo único que debería hacer es copiar contenido, indicarle cuál es el icono que vamos a modificar. Esto lo tenemos en el dis. Y luego el ID del elemento donde va a estar el texto que debemos copiar al portapapeles. Aquí en este caso, correo info contacto, control C y control V. Y llamando a esta función ya lo tenemos todo. Ahora para copiar teléfono es lo mismo, control V, la diferencia es que aquí es tel info contacto. Y este comportamiento pues, lo podría reutilizar para cualquier otro elemento dentro de la información del contacto. Si por ejemplo además tuviera luego una dirección y quisiera copiarla, podría utilizar esta función sin ningún problema. Vamos a guardarlo todo, haremos de nuevo un push, volveremos al navegador, actualizaremos. Mostraremos los contactos y ahora cuando hagamos clic sobre cualquier contacto y nos coloquemos encima, fijaos que ya no me aparece ese tooltip de copiar correo o copiar teléfono. En cambio, si hago clic encima, me indica copiado y a los 2 segundos desaparece tanto el check como el tooltip y el correo lo habrá copiado perfectamente. Si hago un control V, aquí tengo el correo. Y si lo hago ahora con el teléfono, lo mismo, copiado, desaparece a los 2 segundos. Y si hago control V, tengo el teléfono. Y si, por ejemplo, hubiera algún error en el copiado, aunque esto no es nada habitual, pues lo que podríamos hacer es utilizar el catch de la promesa para indicarle qué queremos que haga. Si, por ejemplo, ahora vuelvo al proyecto, aquí directamente, desde el navegador, actualizo
y aquí en la función que acabamos de crear hago un catch y, por ejemplo, ejecuto otra función, este código será el que se ejecutará cuando dé algún problema el copiado sobre el portapapeles. Entonces aquí podríamos simular un error no poniendo nada aquí y sabemos ya que se va a ejecutar este catch. Ahora, por ejemplo, aquí podríamos ponerle pues icono.title igual a error al copiar y luego estas dos líneas podríamos hacer igual, control C y control V. De este modo le cambiará el título, pondrá error al copiar, lo mostrará, llamará a restaurar icono, que a los 2 segundos pues borrará el contenido y borrará el tooltip. Si ahora, por ejemplo, guardamos, actualizamos, mostramos las tarjetas y ahora intentamos copiar el correo, por ejemplo, me dice error al copiar. Y si hago control V, pues no está, porque realmente no he pasado ese parámetro a la función. Y si lo hago sobre el teléfono, lo mismo, error al copiar. Se está ejecutando el catch. Ese catch se ejecuta porque aquí realmente no hay nada. Entonces esta parte la podríamos utilizar pues, si queremos dar una retroalimentación cuando hay algún problema. De todos modos, para este tipo de evento en concreto es difícil que suceda el catch si la parte de arriba está bien programada. Y de hecho esta parte no la voy ni a poner, simplemente era para recordar pues, cómo funcionaba la promesa. Entonces vamos a guardarlo todo. Bien, y nada, como siempre, para terminar vamos a hacer un nuevo commit. Volveremos a Visual Studio Code y haremos un git add git status. Se han modificado estos 5 archivos y finalmente en git commit. Y este es el vídeo 32, curso gas avanzado. Y para terminar, pues haremos un git push origin main. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.